Bueno, y ahora sí también asesor del Comité Ejecutivo Nacional, asesor nacional, y por eso me compete ahora como hacer yo lo quiero llamar una motivación más que una meditación, una motivación a la luz de la palabra de Dios, pues para que nos introduzca, nos ambiente en esto que vamos a vivir durante estos días. Como he escuchado que están viajes de 24 horas, 12 horas, 13 horas, 8 horas, el más cortico que escuché fue el de 8 horas, entonces la cosa estaba como para 1 hora, pero voy a ser lo más breve posible, además porque mañana vamos a madrugar, entonces realmente voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces nos colocamos en pie para invocar el don del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será una nueva creación que renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a tomar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 4 al 6. Dice así. Dijo Jesús a sus discípulos: ya saben el camino a donde voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Un momento de silencio, vamos a interiorizar esta palabra, llevarla ahí a la mente, al corazón, apropiarnos de ella, meternos ahí en el texto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me quisiera compartir como 5 mensajes que realmente uno solo, que va ahí como secuencial. Lo primero es mirar el signo o el emblema, no sé cómo llamarlo, que el Papa Benedicto utilizó para introducir este año de la fe, que es la puerta de la fe. Y hablar de la puerta de la fe supone decir un camino, es decir, cuando uno pasa por una puerta es porque va a comenzar a recorrer cierto camino. Entonces, la puerta de la fe nos introduce en un camino que tiene como destino la vida y la vida en Dios. Y cuando nosotros cruzamos esa puerta, cuando recibimos la gracia del sacramento del bautismo, ahí nosotros, digamos, como entrando por una puerta, entramos nosotros a la gracia y entramos a la vida en Dios y entramos a la fe y comenzamos a recorrer ese camino en Dios. Pero Jesús, en el Evangelio, en los sinópticos, se me viene pues ahora a la mente especialmente Mateo, hacia el capítulo 7, va a decir que esa puerta es estrecha, la puerta que conduce a la salvación es estrecha y el camino es angosto. Y que justamente porque el camino es angosto y la puerta es estrecha, entonces no todos la hallan. Por eso no todos la hallan, no todos encuentran esa puerta. Y por eso muchos entran más por la puerta ancha y se pierden. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que es posible perder el camino, ¿cierto? Es posible perder la ruta, es posible no vislumbrar dónde está la puerta y por tanto desviarnos. Al pueblo de Israel, si nos vamos un poquito a la experiencia del Éxodo, digamos, le aconteció un poco esa situación, ¿cierto? Pasan por la puerta de la libertad en la experiencia del Éxodo, pero cuando ya van recorriendo el camino,
por las situaciones que viven, comienzan a sentir nostalgia de aquello que dejaron allá al otro lado de la puerta. Y comienzan, no sé, a desanimarse, a perder la ilusión con esa alegría con la que salieron, y entonces se desvía la cosa, tanto así que caen en la idolatría y caen en murmuraciones y en muchas otras cosas más, en renegar de Dios, etc. Es decir, se desvían del camino. Cuando ya habían cruzado una puerta en Dios, ya habían comenzado a recorrer esa experiencia en Dios. Entonces sintieron nostalgia, sintieron pesar, sintieron muchas cosas en su corazón y, digamos, se desvían un poco. También se me viene a la mente aquella experiencia del ciego Bartimeo, que dice la palabra que está al borde del camino, ¿cierto? Está fuera del camino, digamos, porque no tiene esa luz de Dios. Entonces no ve el camino, está fuera del camino. Entonces es posible que nosotros también nos desviemos del camino. O sea, existe ese peligro de desviarnos del camino. Dios nos abre la puerta de la fe, Dios nos introduce en el camino de la vida, pero es posible y existe siempre y existirá ese riesgo de que nos desviemos del camino. Entonces, frente a esta puerta de la fe y frente a este recorrido en el camino de la vida de Dios, es necesario que nosotros estemos siempre con un dinamismo nuevo, que siempre nos estemos renovando, aquello que ha insistido el Papa Benedicto justamente en la Porta Fidei, que redescubramos ese camino de la fe y que lo redescubramos con un entusiasmo y con una alegría nueva en el encuentro con Cristo, ¿verdad? Entonces es necesario que constantemente nos estemos oxigenando, que nos estemos llenando, que estemos renovando esa ilusión para que no nos desviemos del camino. Entonces eso es lo primero, así como en breve, que quisiera compartir en cuanto a la puerta de la fe. Está la puerta de la fe abierta, está el camino de la salvación, aun cuando es estrecho, pero, y Dios nos introduce, Dios nos la abre, Dios nos da la posibilidad, pero existe el peligro de que nos desviemos. ¿Comprendidos? Vemos el segundo salto. Frente a ese peligro, Jesús hace una autoproclamación, digamos, un poco atrevida, que de pronto en el contexto nadie se había atrevido a hacer, pero con un orgullo santo, Jesús se atreve a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero quiero quedar ahí. Yo soy el camino. ¿Y qué se supone que Cristo sea el camino? Tres cosas dentro de muchas otras que pueden significar, pero que a la luz de Dios pues, yo pude entender. Lo primero es que es principio orientador de nuestra vida. Es decir, le da un rumbo a nuestra existencia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros en el cursillo nos proclaman esa bella meditación, ese bello rollo del ideal, ¿cierto? Descubrimos nosotros que Cristo es la opción fundamental de nuestra existencia y enseguida nos enruta. Y como San Pablo, podemos, y sé que más de uno ha llegado a decir eso, que es San Pablo, descubrimos que todo aquello que hemos estado viviendo, en lo cual habíamos puesto nuestro corazón y que era el sentido de nuestra existencia, sencillamente ahora es basura frente al Señor. Porque es Él el que ha dado una nueva existencia, un nuevo sentido a nuestra existencia. Entonces se convierte Cristo en ese principio orientador, ¿sí? le da un rumbo a nuestra existencia. Y coloca ya una meta a donde llegar. Nos orienta, se convierte en principio orientador de nuestra existencia. Eso significa que Cristo sea el camino. También significa que es punto de encuentro. Es decir, como dice por ahí un dicho, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Podríamos decir aquí, todos los caminos conducen a Cristo, que es el camino, o todos los caminos más bien se encuentran aquel que es el camino con mayúsculas, en Cristo. Y entonces esto nos hace ver que Cristo es un punto de encuentro en la unidad. Es decir, decir que Cristo es el camino es hablar también de cierta perspectiva desde la comunión de vida, desde la fraternidad, desde la comunidad. Es decir,
cuando nosotros nos encontramos con Cristo y descubrimos que Él es el camino, el principio orientador de nuestra existencia, no cada quien va como por su rumbo, ¿verdad? Sin rumbo fijo, como dice un cantante, sino que aun cuando seguimos cada uno en nuestras ambientes y nuestras situaciones de vida, todos nos encontramos en un punto y en un camino que es Cristo el Señor. Y eso nos invita entonces a mantenernos unidos, a conservar la unidad, a preservar eso tan bello que Cristo ha venido a construir, que es la comunidad, la comunión. Entonces se convierte en ese punto de encuentro. Todos nos encontramos en Cristo, todos nos hacemos uno en Cristo, todo en Él, digamos, encontramos el rumbo de nuestros caminos y entonces allí mantenemos nuestra unidad. Y lo tercero, que significa que Cristo sea el camino, es que nos conduce al Padre. Y por eso va a decir al final del texto que hemos proclamado: nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, a través de Cristo vivimos ese encuentro renovador con nuestro Padre Celestial. A través de Cristo estamos entrando constantemente en el corazón misericordioso del Padre. A través de Cristo retomamos esa conciencia de que somos hijos del Padre y por tanto merecedores de su amor, privilegiados por ser herederos de sus promesas y también pues con la misión de ser eso, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Entonces, tomar conciencia de que Cristo es el camino es tomar conciencia de esa dimensión filial. Es decir, yo soy hijo en el Hijo, claro está. Yo soy hijo en el Hijo. Me conduce ahí, es decir, ya dejo de ser esa simple criatura, ya dejo de ser ese simple ser humano biológico que nace, crece, se reproduce y muere, y ahora mi vida cobra un sentido místico, un sentido de fe, y es que me hago hijo de Dios. Entonces, ¿comprendido eso? Cuando Cristo se autoproclama el camino, lo que autoproclama es eso, es el principio orientador de nuestra existencia, es el punto de encuentro en la unidad y es el camino que nos conduce al Padre. Y ahí viene entonces el tercer momento, que ya quiero aterrizarlo en nosotros. Cristo se convierte entonces así en el camino del movimiento Cursillos de Cristiandad, con un riesgo también, y es el desvío del olvido. ¿Y en qué consiste ese desvío del olvido? Si nosotros somos como curiosos con el texto, va a decir Jesús: y ya saben el camino donde yo voy. Y Tomás va a decir: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús, que acaba de decir: ya saben a dónde voy, ¿cierto? Y viene Tomás y le dice: Señor, no sabemos para dónde vas. O sea, se le acaba de olvidar lo que Jesús le acaba de decir, valga la redundancia. O sea, Tomás, además de ser incrédulo, que es la fama que tiene, yo hoy le quiero agregar un defecto más: es olvidadizo. Es olvidadizo. Se olvidó de lo que el Señor le acabó de decir. Entonces le dijo: ya saben el camino. Y él llega y dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿verdad? Cuando nos desviamos del camino, cuando nos olvidamos para dónde vamos. Hay una fábula, creo que del Principito, ¿verdad?, que dice, no sé, el conejo o algo así, no recuerdo yo los personajes, pero el uno le dice al otro: ¿cuál es el camino para llegar a no sé? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Alicia, el país de las maravillas. Alicia, ¿cómo es la cosa? Por ahí va, es una de esas fábulas, una de esas. ¿Cómo es la cosa? Ya que se la sabe mejor que yo. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vas? ¿A dónde lleva ese camino? Y él le pregunta: ¿a dónde vas? Ajá. Cualquier camino te sirve. ¿Cuál camino debo coger? Bueno, ¿para dónde vas? No sé para dónde voy. Cualquier camino te sirve. Cuando no sabemos para dónde vamos, nos desviamos del camino, ¿cierto? Entonces el peligro está allí, en el olvido. En el olvido. Cuando nosotros como movimiento Cursillo de Cristiandad nos desviamos, cuando nos olvidamos
de lo que nosotros somos, cuando nos olvidamos de nuestra esencia. Me voy a robar una frase que escuché hace poco en la ultrella de Cincelejo, de Monseñor Nel Beltrán. Él decía: la esencia del movimiento es la esencia misma del cristianismo. Y enseguida le sumó: y lo esencial cristiano del cristianismo es Cristo. Blanco es, frito se come, la gallina no lo pone. Entonces la esencia del movimiento es ¿quién? Cristo. Cuando olvidamos eso, nos desviamos del camino. ¿Y dónde se hace patente? ¿Dónde se hace efectivo? ¿Dónde se hace real esa esencia del movimiento? ¿Dónde se concreta? ¿Dónde se pone? Se encarna en el carisma del movimiento. Por tanto, para no desviarnos del camino, es necesario que vivamos en esencia nuestro carisma. Nuestro carisma. Y así estaremos en Cristo, que es nuestro camino. ¿Comprendido? Ok. Cuarto paso. El Papa Francisco, ya culminando este año de la fe, entonces nos dice: bueno, se abrió una puerta de la fe, ahora hay que iluminar el camino. Entonces nos ha dicho, nos ha regalado su primera encíclica que lleva por nombre La Luz de la Fe. ¿Por qué? Porque es necesario iluminar el camino. Vamos a la experiencia del Éxodo. Dice que cuando oscurecía, ¿cómo lo acompañaba Dios al pueblo de Israel? Una columna de fuego para iluminarles el camino. De día porque ya estaba el sol, ¿cierto? La nube, pero es la protección, pero ya estaba el sol. Y en la noche es la columna de fuego para iluminarles el camino. Entonces es necesario que nosotros como movimiento también estemos constantemente iluminados por la luz de Dios. Y esa luz de Dios, que también es escrito, que dice: yo soy la luz del mundo, está en la palabra. La palabra es la forma a través de la cual nosotros estaremos constantemente iluminándonos el sendero. Lámpara es tu palabra para mis pies, dice la palabra de Dios. Luz en mi sendero. Entonces es la luz del camino, la palabra fundamental en la vivencia de nuestro movimiento, la palabra de Dios. Y la palabra como encuentro con Cristo. Claro que sí, hay que leer la palabra, pero como ese encuentro personal con Cristo, que es la palabra viva de Dios, que nos irá orientando, que nos irá señalando el camino. La palabra por eso es iluminadora. El señor Rubén Salazar, nuestro anterior arzobispo de Bogotá, él recomendaba mucho la lección divina. Y él decía: porque es que uno medita la palabra en la mañana y ahí descubre la voluntad de Dios para el día. Yo medito la palabra de Dios y sé que me ha dicho Dios para este día. Y en la noche vengo y hago un examen de conciencia mirando a ver a la luz de la palabra. Y entonces aquello que me dijo Dios en la mañana, yo lo reviso en la noche a ver si lo hice. Decía, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la palabra se convierte en un principio, en una norma de vida, porque nos va señalando la voluntad de Dios. Entonces es necesario ese encuentro con Cristo vivo en la palabra para que el camino esté siempre iluminado. Y finalmente quisiera como agregar que Cristo Camino para nosotros, dirigente del movimiento Cursillo de Cristiandad, nos da dirección. Nos da dirección, es el signo que queremos expresar aquí, ¿verdad? Como que se nos está señalando una dirección. Y por eso quisiera como hacer la invitación de que nosotros nos convirtamos en dirigentes dirigidos para dirigir, aunque suene como un trabalengua. Dirigentes dirigidos para dirigir. Es decir, Cristo Camino nos debe llevar a nosotros como dirigentes que lo primero que tenemos que dirigir es que nuestra vida, para que dándole una dirección a nuestra vida podamos entonces desde el testimonio y desde la acción apostólica poder también dirigir a los demás y así fermentar también de evangelio nuestros ambientes. Entonces convirtámonos en eso, en dirigidos para dirigir.
Cristo camino le da una dirección a nuestra vida. Entonces constantemente estemos direccionando nuestra vida hacia Cristo para que así seamos un testimonio vivo y podamos ayudar a los otros a direccionar ese camino hacia Dios. Entonces esos 5 mensajitos como para ambientarnos, motivarnos a esta experiencia de fe que vamos a vivir. La puerta de la fe que está abierta para todos, pero hay un peligro, y por eso Cristo va a decir: yo soy la luz, yo soy el camino, soy el camino, que me convierto en ese principio orientador, ese punto de encuentro de los hermanos, ese camino que conduce hacia el Padre, y entonces lo aterrizamos en nuestro movimiento, el camino. Para no desviarnos del camino, no olvidemos nuestra esencia, no olvidemos nuestro carisma, y entonces iluminemos siempre ese carisma con la palabra de Dios, que es la lámpara que conducirá nuestros pasos, y que eso nos lleva a ser dirigentes dirigidos para dirigir. Que así sea, para gloria de Dios, nuestra santificación y el bien de toda su santa iglesia. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así breve para no cansarnos tanto.